Durante muchos años, Hot Chili fue una de esas compañías de cobre que reunía todos los ingredientes que un inversor buscaba en una junior. Tenía escala, tenía cobre y oro, tenía un estudio de perfectibilidad y estaba en Chile. Pero sin embargo, siempre se planteaba la misma duda. ¿Podría este proyecto convertirse realmente en una mina? ¿Podría una empresa tan pequeña como Hot Chili llevar a cabo un proyecto del tamaño de Costafuego? En muchos sentidos, Hot Chili ha sido una superviviente. Ha atravesado los años más oscuros para las juniors del sector, haciendo avanzar Costafuego, incluso cuando el mercado miraba hacia otro lado. Han trabajado en reducir el riesgo técnico y financiero de forma constante, y ahora la empresa se encuentra en una fase radicalmente distinta. El objetivo ya no es vender Costafuego como un sueño sobre el papel. El objetivo actual es llevar el proyecto hacia la construcción, y es precisamente gracias al descubrimiento de la verde que la historia ha cambiado por completo. Empezamos. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. A todos aquellos que habéis llegado hasta aquí y escucháis este podcast de forma semanal, muchas gracias. Pero os voy a pedir un único favor. Haced como el 30% de los siguientes que está suscrito desde la plataforma que lo escuchéis y suscribiros a la red social que más uséis. Haciendo este pequeño gesto, que es el único favor que os voy a pedir, nos ayudaréis a llegar a mucha más gente y poder atraer mejores invitados. Otra vez, gracias por estar aquí y os dejo con el episodio de hoy. Bienvenidos a Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera y de materias primas. Hoy vuelve al podcast un superviviente, una de las empresas de cobre que más nos gustan y que más se han revalorizado este último año, porque a diferencia del pasado, ha demostrado cómo puede transformar un desarrollo en lo que a día de hoy ya empieza a sonar a cómo será una mina real. Hoy vuelve Hot Chili y con él vuelve al programa José Ignacio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, Mateo, muchas gracias por estar acá. Siempre feliz de estar en tu programa con esta empresa, como tú dices, sobreviviente y avanzando ahora ya en buen camino a lo que esperamos sea la producción. Sí, sí, sí. La verdad que, como decía, y ahora vamos a ir a por ello, pero ha habido muchas noticias este último año y el mercado las ha reconocido. Y es verdad que estamos en un buen ciclo, como hablábamos antes de micro, en el cobre, así que va a ser una entrevista muy entretenida. Para todos aquellos que no hayan visto la anterior entrevista, os la recomiendo escuchar y os dejo el link en la descripción. Pero de todas maneras, creo que lo que podríamos hacer es un breve repaso para situar el público de lo que dijimos en esa última entrevista y así empezar desde ese punto. En la última entrevista, Hot Chili explicó que Costa Fuego había entrado en una nueva fase tras la publicación del PFS, un estudio que, según José Ignacio nos decía, reducía de forma importante el riesgo del proyecto y confirmaba su viabilidad como uno de los desarrollos de cobre junior más avanzados de la región. José nos insistió que el proyecto ya no debía verse solo como una historia de exploración, sino como un activo minero mucho más maduro y con 20 años de vida de mina, producción relevante de cobre equivalente y una base técnica mucho más sólida que en etapas anteriores. La compañía también defendió que el mercado no estaba reconociendo adecuadamente este avance y a pesar del PFS y el progreso técnico, Hot Chile seguía cotizando con debilidad, pero hemos visto que este último año esto ha cambiado. Uno de los puntos más diferenciales de la entrevista fue la creación de una empresa de agua asociada al proyecto, pensada no solo para abastecer Costa Fuego, sino también con el potencial para suministrar a otros grandes proyectos mineros de la zona.
Hot Chili presentó ese activo como una visión o una ventaja estratégica, tanto con su impacto operativo como por su posible papel en la financiación del futuro desarrollo, además de una buena recepción social en la región. Por otro lado, la compañía destacó La Verde como un nuevo descubrimiento con potencial para aportar leyes más altas y crecimiento adicional al distrito, aunque en ese momento todavía en una fase temprana. Pero José Ignacio dejó entrever de que podría convertirse en una futura fuente de expansión para Costa Fuego. Am, Creo que esto resume un poco cómo fue la entrevista y yo creo que lo que podríamos hacer es dividir, digamos, esta entrevista este año en cuatro secciones, ¿no? Primero sería Costa Fuego, que es seguramente lo más importante. Luego la verde, que creo que es muy relevante para entender el conjunto. Luego pasamos a hablar del agua y finalmente la financiación. ¿Te parece? Mira, yo creo que vamos a tener que incluir Costafuego y La Verde hoy día. Vamos a tener que hablar de uno solo, porque te voy a tener que explicar un cambio importantísimo que nos pasó. Oh, pues Que, si quieres que empezamos por esto. Cuéntame. empecemos por esto. Yo creo que vamos a tener que partir por este cambio, porque la verdad es que en los últimos meses tuvimos un cambio muy importante con esto que estáis diciendo, que se dio un supuesto que habíamos dicho en la entrevista pasada. Así que qué bueno que lo tocaste el tema, porque qué bueno que quedó eso justo alcanzó a quedar en la entrevista. Bueno, como tú decías, nosotros en el alegamos que estamos con un valor de mercado muy bajo en la última entrevista. Para los que alcanzaron a escuchar eso y compraron acciones en ese entonces, tienen que estar el día bien contentos porque se nos triplicó el valor de la acción desde ese entonces. Hoy día estamos en un valor accionario muchísimo más fuerte. Hicimos un aumento de capital además, hace el 13, durante febrero de este año. Levantamos 28 millones de dólares, lo que nos dejó financiados básicamente con inversionistas existentes. Nuestra malla de inversionistas sigue estando básicamente igual. Glencore con un 7,5, GS Group un 5,1, el grupo BlueSpec, el originario, con un 7,6%, el retail más o menos un 43% y otros inversionistas institucionales de un 38%, más o menos. Nuestra capitalización de mercado está en los 340 millones de dólares más o menos australianos hoy día. Eh, ¿Qué nos pasó? Y esto es súper bueno para ir, como ya hemos avanzado con este podcast, qué bueno que hemos tenido trabajo previo. Ahí justo mencionamos, dijimos, entramos a la verde. Y la verdad es que, pero la verde promete, pero ya teníamos un proyecto, teníamos un PFS que está emitido y la verdad es que como nosotros somos una junior que ya está en desarrollo, a nosotros como ejecutivos lo que más nos interesa es llegar a la construcción, porque la verdad es que nosotros ya no somos juniors, nosotros somos una empresa que ha cruzado ese umbral y nos interesa hacerlo, nos interesa parar de vender el proyecto como un sueño, nos interesa ser reales. Y para eso estamos trabajando muy fuertemente en presentar el estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental marca un hito insignificante, porque luego de eso tenemos el Project Finance y ya podemos pensar en la construcción real de la mina. Este Sí. proyecto, piensen que nuestros socios son uno de los socios Glencore, ya tenemos mineras grandes, tenemos otros socios, bancos de inversión muy importantes ayudándonos, entre ellos Bank of Montreal, que son nuestros asesores financieros. Estamos avanzando muy rápido hacia la mina. Eso es nuestro objetivo. Diciendo esto, que queremos avanzar hacia la mina y que nuestro próximo hito más importante es la presentación del estudio de impacto ambiental, nosotros con el PFS del 2025 avanzamos muy fuertemente eso. Pero ¿qué nos pasó? Apareció la verde, y como en esa entrevista dijimos, es prometedora. Bueno, esa promesa se fue cumpliendo súper rápido. Empezaron a salir sondajes muy buenos y de hecho hace 2 semanas acabamos de publicar los mejores sondajes que hemos tenido en la empresa en la historia. La verde es un pórfido de cobre y es de superficie. De hecho, hasta las arcillas tienen cobre. Es un pórfido que está expuesto. Nosotros lo perseguimos hace 8 años. Yo venía negociándolo con una familia, una herencia compuesta de 33 familias. Me tomé como 37 piscolas. Yo siempre digo, para negociar esto fue súper difícil. Es difícil negociar en el norte de Chile
porque siempre toda la gente piensa que tienen una minadora o tienen escondida, es complejo. Y la verdad es que la propiedad minera estaba muy atomizada, era difícil conseguirla. Y algunos sectores tienen mineral, otros no. Es complicado, es simplemente muy complicado poner a todos de acuerdo para armar un paño que uno tenga una esperanza de que sea económico. Entonces, cuando lo hicimos el año 2024, y nosotros teníamos esperanza de encontrar algo geológicamente interesante, lo logramos cerrar y pusimos las máquinas inmediatamente y empezaron a salir buenas. Pero nosotros siempre dijimos, la verde va a ser una etapa segunda, una segunda, un cortafuego, que vamos a ingresar a un estudio de impacto ambiental a finales del 2026. Nosotros tenemos que ser reales y tenemos que congelar un proyecto. Es súper importante el término congelar un proyecto en minería porque uno puede crecer para siempre, pero algún minuto uno Claro, tiene que cerrarlo. Uno en un minuto tiene que decir, ¿sabes qué? Tengo que cerrar el proyecto, tengo que bajar la pelota al piso y tengo que meter el gol, porque tengo que llegar a la producción. Tengo que llegar a la claro. producción, porque si no voy a seguir creciendo y van a seguir siendo pura idea. Y esto nos pasó. Y al mismo tiempo empezamos a ver la verde, la verde, la verde, la verde. Bueno, empezamos a verlo como es un pórfido y ya tenemos mucha experiencia en la región. Empezamos a ver los resultados financieros que le está haciendo la verde a la economía del proyecto. ¿Y qué nos pasó ahí? Porque, Descubrimos, espera, déjame interrumpirte un momento, José Ignacio. Ahora he rescatado, digamos, el new release, ¿vale? Para que la gente se sitúe. Cuando has dicho que hace unas semanas publicasteis el mejor resultado de la verde, estamos hablando de un agujero de 725 metros con 0,42% de cobre equivalente únicamente desde 18 metros de la superficie. Por lo tanto, un gran, una gran oh, perforación, más de 700 metros, con un grado muy relevante, 0,42, muy relevante en comparación a todo lo que tiene los proyectos de Costa Fuego y además muy, muy cerca de superficie, ¿vale? Simplemente para poner en contexto. claro, y ese es uno. Tenemos muchos otros sondajes que son de superficie. Entonces, ahí hay un poquito sobrecarga en ese es el mejor sondaje. Ujú. Además, los sondajes están incluyendo áreas de alta ley. Hay áreas de alta ley en profundidad, pero también hay áreas de alta ley en superficie. Y las áreas de alta ley funcionan casi como a cucharadas de azúcar a tus finanzas. Claro. Claro. Entonces, ponte tú, nosotros tenemos acá 62 metros. En ese mismo sondaje que tú decís, tenemos 62 metros a más de 1% de cobre equivalente. Mm. No sé, pues tenemos 22 metros a 71% de cobre equivalente desde los 42 metros de profundidad. Lo que te quiere decir que está con un potencial enorme. Y como Claro. estamos viendo, nosotros vamos a sacar acá ya un recurso más o menos a mediados de año, un Ujú. recurso y una reserva. Entonces, ¿qué nos pasó? Como ejecutivos empezamos a decir, bueno, ¿cuáles son los números? ¿Cómo cambia esto? Si tuviésemos que meter esto en el en PFS. nuestro proyecto, en nuestro PFS. ¿Cómo cambiarían los números del PFS? ¿Qué sorpresa nos llevaríamos? Porque la verdad es que por un lado nos podría mejorar los números, pero por otro lado nos va a atrasar los estudios ambientales, porque hay cosas que no tenemos, pues estaban lejos, está a 35 kilómetros, no tenemos todas las líneas base, eh, esto puede demorar más las cosas. Si bien empezamos a estudiar las líneas bases inmediatamente, empezamos a hacerlas, porque vemos que esto va a ingresar al proyecto sí o sí. En un principio lo pensamos en una fase 2 bien cercana a la fase uno, Ujú. pero rápidamente empezamos a darnos cuenta que la economía de la verde era muy importante. Pasó el proyecto, o pensamos, mejor dicho, sorry, no quiero hablar con palabras eh, Sí, sí, sí. asentía, Entiende. pero lo que pensamos, ¿ya? Esto es lo que entendemos, ¿ya? Y esto no está comprobado todavía, esto tiene que salir de los estudios, pero nosotros ciertamente creemos que los números del PFS del 2025
que están calculados con un cobre a 4.30 y con un oro a 2.300 Ujú, dólares en la onza, 430 la libra de cobre y ujú, 2.300 la onza de oro, nosotros creemos que esos números van a crecer muchísimo. ujú. ¿Cuánto? Nosotros creemos que el NPV va a aumentar en, mira, hoy día nosotros tenemos publicado un NPV de 1.2. Nosotros Sí. creemos que eso se va a acercar mucho más al 2 hoy día. No sabemos cuánto, pero va a estar mucho más en ese rango. La tasa de retorno, Mm. perdón, No, no, que iba a decir un poco los números, ¿eh? El PFS de Costa Fuego, 1.2 billón con un NPV con un descuento del 8%, un 19% de retorno, un CAPEX inicial también de 1.2 billón, un payback de 4.5 años y 20 años de mina, sacando más de 116.000 toneladas de cobre equivalente al año, los primeros 14. Ese era un poco... entonces mira, ¿qué nos pasa? Vamos a mantener todos los parámetros iguales, porque comparemos peras con peras, pero vamos Ujú, a meter la verde en esta misma ecuación. ¿Y qué harías tú, ujú. o qué harían las personas que están escuchando, qué harían ustedes si estuvieran en la posición de nosotros? Tienen Yo lo tengo claro. los mismos ingredientes, pero le aumenta casi el doble en el PIB, a menos, pero le aumenta bastante, o tiene el potencial de aumentar Ujú. bastante. La tasa de retorno pasa de un 20 a básicamente cerca de un 30. La vida de mina nos va a aumentar cerca de 8 años, no sabemos si entre 8 o 10 años, y el payback, que es súper importante, se nos va a Claro, reducir bastante. claro. Entonces, tenemos esos mismos números y los números económicos más importantes nos mejoran muchísimo. Es que yo me acuerdo hace un par de años, creo antes de esa entrevista, ah, Rick Rule, ¿no? Hablaba de Hot Chili y decía de que era un proyecto que le gustaba mucho, que no sé qué, pero que Hot Chili necesitaba una zona de Exacto, alta ley para empezar. exacto. Y me acuerdo que cuando hablamos el otro año decía, ostras, creo que La Verde puede ser Sí, esta exacto. zona. Él Y decía, los habéis demostrado. exacto, Rodrigo, él decía dos cosas. Decía, necesitan una zona de alta ley y de superficie. Y Ujú. esto justo fue, es de alta ley y de superficie. Entonces, con esta mejora que ya sabemos, porque claro, él es seco, ve las cosas de más arriba. Mm. Y nosotros también vemos cómo va a mejorar los números. Vemos, no, Claro. no tenemos los números claros todavía, van a salir ahora, pero claramente estamos viendo que mejora mucho. Y por otro lado, el tema ambiental. Vamos a nuestro asesor ambiental, nuestro guía ambiental. ¿Cuánto más se demora la presentación del estudio de impacto ambiental? Bueno, más o menos 4 meses más. Bueno, no es Solo, tanto. no es Claro. tanto. O sea, perdón, un cuarto más o menos más, 2 cuartos más. ¿Qué pasa? Hoy día tenemos una presentación de estudio de impacto ambiental para finales del primer cuarto del 2026, Mm. eh, en vez de finales del 2026, es decir, un par de meses más, no sabemos cuántos, pero un par de meses más, contra números números financieros muchísimo mejores de proyecto, que después tenemos que financiar un project finance eh, un poquito más adelante. Entonces, obviamente que la decisión ejecutiva fue, se incluye la verde, obviamente. Y más encima la verde está produciendo un resultado buenísimo. Se incluye, eso sí, con el disclaimer de que aquí sí se congela el proyecto, que uno pensaría, claro, después, ¿cuál es el problema? Que si sigue creciendo la verde. Uno pensaría quizás en mover la planta el día de mañana, pero no. Pero la verdad es que aquí vamos a presentar el ella sí o sí el próximo año con la verde en una fase uno. Nos interesa el clima político que ahí está en Chile. Hoy día también sentimos que están todos los astros alineados. Hay un gobierno que es bastante derecha, que es muy pro inversión minera. Este mandato dura 4 años. Ellos tenemos muy buenas relaciones. Se piensa, la verdad es que mira, son pocas las veces que están todos los astros alineados, que la comunidad quiere proyectos, que el gobierno quiere proyectos, que te dicen que la permisología se muestra más fácil. O sea, si no es ahora, no es nunca. Y este es un proyecto que está en la zona más minera de Chile, a 20 kilómetros de donde se hizo la primera moneda de nuestro país, en una zona que le llora a un proyecto minero que sabe de minería.
tenemos que hacerlo ahora. Y tiene que ser en los próximos, tenemos que tramitar ese permiso ambiental dentro de este gobierno. Así es Ento- simple. Entonces, lo que yo he entendido un poco de tus palabras, ¿no? Ahora, digamos, vais a publicar un recurso, digamos, en La Verde, que debe Sí, a ser, mediados de pues, año. A a mediados de medianos año. de años. Este recurso es el recurso que vais a añadir al PFS actual Sí, y exactamente. aquí La Verde de momento se congela, donde es probable que pues con el paso del tiempo seguís explorando para una futura expansión, pero que no Exacto. será la prioridad y que entonces vais a hacer o estáis preparando un permiso ambiental fase uno que entiendo que se limitará a productora y Y la a la verde. verde. Exacto. ¿Sí? Productora y la verde. Y vamos a dejar cortadera con toda la que es con todo lo que es la discusión del cake, va más adelante, porque además la verde y productora por sí mismos nos permiten que no tengamos que empezar a gastar capital en el cake en el año 5 como era el PFS antiguo, sino que podamos Claro. dejar esa decisión para más adelante. Lo que va a Claro, permitir, porque entiendo que, y corrígeme, productora y la verde no son más a superficie, serán simplemente un open pit normal y que por lo tanto también el CAPEX que necesitan en esta primera fase es más limitado. exactamente, seguramente vamos a tener una revisión en el CAPEX. Esperamos que a la baja. Ahí vamos a tener que ver qué salga. Nunca me gusta hablar que el CAPEX a la baja porque Claro. siempre suben, pero veamos. Eh, entonces, con un proyecto muy robusto ya estamos entrando. Obviamente que hay un montón de interés en el mercado. Yo te diría que el mercado de los concentrados también está completamente disparado a nivel mundial. Mm, Hay mucho interés por los offtakes. mm. Entonces, son proyectos que hoy día yo veo muy financiables. Yo hace un par de años yo decía, claro, todo el mundo lo decía ya, pero ¿cómo una junior va a financiar 1,3 billones? Y más una junior que cotizaba puede menos de 100 millones. Exacto, que 100 mil, hoy día nosotros valíamos 300, pero esa valíamos 100. ¿Y Mm, cómo? Pero la verdad es que hoy día yo ya no estoy con estas condiciones de mercado, no es muy financiable. O sea, calculen que estos números que yo le estaba dando antes, o esos números que dijiste tú, mm. son calculados en un PFS, pero con un cobre a 4,3. Si tú calcularas Ahora está esos 6, ¿no? números, Creo. O está cerca. 6,8. 6, Claro, 8. 6,8. O sea, tú le pones 6,8 a esos números y se te dispara. Sí, ¿Cachai? Porque claro. no hay mayor sensibilidad que el cobre, que el precio del Claro. cobre. Y los costos los vas a mantener más o menos iguales. Entonces, cada centavito te pone un montón de plata en el NPI. ¿Cachai? Entonces, eh, este O- o- proyecto ya, ¿perdón? no, otra pregunta. Sí, ¿Cómo, sí. cómo está actuando la metalurgia en el caso de la verde? ¿Habéis hecho pruebas? ¿Es similar a productora? Se está trabajando en la metalurgia. Yo entiendo que es muy similar a productora y que estamos con buenas pruebas metalúrgicas. El proceso sigue igual con planta en productora. La flotación se sigue haciendo en productora con un proceso con agua salina. Mm, Y también nos va a aumentar bastante nuestra producción de cátodos. muy bien, muy bien. Entonces, digamos, estos son un poco los objetivos que has nombrado, que entiendo que todos mayormente son para este año. La actualización del PFS también lo A finales de esperamos año. A para finales de finales año de año. tenemos la actualización y la presentación del EIA ya en el finales del primer cuarto del 2027. De 2027. Entonces, a partir de aquí, ¿cuáles son los tiempos que vosotros esperáis? No, eso que te dije, trabajar muy duro de día con la verde, sacar el recurso, la reserva ya a mediados de año. No, me Trabajar, sí. refiero, ¿para cuánto, por ejemplo, una financiación, una decisión de construcción? ¿Cuál Ah, no, deberían ser las eso un fechas? poquito más adelante. Eso yo diría, el Project Finance va a ser bueno, yo creo que ya estamos, mira, esas cosas se parten trabajando tan antes que yo creo que uno siempre está trabajando en esas cosas, uno nunca para. Pero ciertamente yo creo que eso, no, esa decisión vendrá en unos 20 meses más, 24 meses más.
O sea, Dos años, supongo. 2028 podríamos Claro, decir como le digo, en aproximadamente. 2029 ya con la resolución en mano, o ya a puertas de salir seguramente Muy se bien. toma. Y entonces entiendo que durante todo ese tiempo, mientras se está trabajando, digamos, en todo lo que es documental, ¿no? En todo lo que son de permisos, pues vais a trabajar en todo el tema del agua, que ahora vamos a entrar en él, y también vais a seguir explorando para seguir creciendo todo lo que es la verde, entiendo. Por supuesto, se sigue trabajando, ¿no? Y también se sigue trabajando, hoy día estamos con una cantidad importante de sondajes en términos de infield y pruebas metalúrgicas, pruebas hidráulicas, o sea, hoy día estamos trabajando con la mina. Hoy día es súper importante destacar que si bien hay sondaje de exploración, hoy día hay un montón de sondaje de mina, para hacer la mina, ¿ya? Ujú. Esto va a ser mina. Esto, yo creo que esta va a ser la próxima mina de Chile, sí o sí, de este tamaño que es grande. Perfecto, perfecto. Pues si te parece bien, vamos a hablar un poco del agua, porque creo que es algo muy relevante y un activo único también para la compañía. Digamos, el proyecto del agua está dividida en tres fases, por lo que he podido entender. La fase uno, que es la parte más tangible, donde tenéis esta licencia marítima activa con suministro potencial de unos 500 litros por segundo de agua de mar para Costa Fuego con un CAPEX de 151 millones y un retorno de aproximadamente el 20%. Aunque en la presentación también dejáis claro que ya existe un Water Offtake Agreement con Hot Chili, pero también va a haber fase 2 y 3 que están más pensadas para poder suministrar en otros proyectos. En la fase 2 serán hasta 1.300 litros por segundo de agua y en el caso de la fase 3 se irá hasta los 2.000, perdón, un incremento de 2.300 donde ya deberían llegar casi a los 4.000. Am, ¿Cómo veis, ¿no? Este impacto ahora que ya habéis trabajado mucho más todo el tema de la empresa del aguas? ¿En qué conversaciones o cómo están esas conversaciones con otros posibles partners para mirar de abastecer? Y si vosotros creéis de que esta empresa os puede realmente dar parte del dinero que necesitáis para financiar, digamos, la construcción de la mina. Sí, mira, yo creo que nos puede ayudar a financiar el Project Finance. Nosotros para eso hicimos estos proyectos, es para monetizar nuestra infraestructura que ya tenemos. El primer cliente de nuestro proyecto de agua para que sepa todo el mundo es Hot Chili. Lo que hicimos nosotros fue como hicimos un PFS en el año 2016, que nosotros pensábamos que teníamos un proyecto, pero no lo teníamos porque no era económico y lo supimos solo después. Pero la verdad es que nosotros desde el 2016 pensamos que íbamos a hacer mina, entonces trabajamos para sacarle el riesgo al proyecto y tratar de hacerlo. En ese entonces trabajamos en toda la infraestructura, pedimos las concesiones marítimas, la servidumbre y otorgamos todo. Tenemos todas las concesiones, todas las servidumbres, de hecho, de costa hasta proyecto, seguras desde el año 2015, o sea, una cantidad de tiempo importante. Ya es precisamente porque la queríamos construir. Cuando teníamos la fase uno segura y nos dieron la concesión marítima, nos dimos cuenta que teníamos infraestructura crítica solos, que podíamos compartir y por ende podíamos monetizar. Claro. La zona del Valle del Huasco, en la altitud, en la cordillera de los Andes, está albergando por el lado argentino y por el lado chileno, el área que yo creo que en los próximos 50, 100 años va a ser el área de cobre más importante del mundo. Esto es lo que yo creo, pero yo veo un montón de proyectos de cobre. Soy básicamente un gerente de una empresa del país que produce más cobre del mundo y tengo exposición a ver muchos proyectos nuevos y esa zona, sobre todo por el lado argentino, está completamente, eh, o sea, está recientemente explorada y la reciente exploración trae resultados extraordinarios. José María acaba de sacar un PFS, acaba de reportar una vida de mina recién, básicamente de 77 años de vida de mina, con una producción con un tonelaje gigantesco, creo que son 400.000 de fino, o sea, los depósitos que están ahí son gigantes. Eh,
la sociedad ya no permite usar agua de río ni sacar agua del continente. Esos proyectos van a necesitar una cantidad de agua importantísima. La minería es intensa en el consumo de agua. Entonces, si nosotros tenemos la entrada al valle, es obvio que, digamos, moneticemos, asociémonos con el resto de las mineras y comunitariamente, por la experiencia que nosotros tenemos hace 15 años en la región, que la comunidad no quiere 5 pipelines que atraviesen su, su lugar de vida, quieren una grande, que quieren que seamos más eficientes. Y esa eficiencia, la industria las podemos aprovechar. Y obviamente en esto estamos diciendo, miren, nosotros no queremos aprovecharlo siendo nosotros los dueños del negocio. Nosotros estamos dispuestos a dar parte del negocio, porque nos pongamos de acuerdo seguramente en tasas de retorno, de cómo vamos a cobrar, y administremos este negocio para que todos tengamos acceso al agua, podamos entregar agua comunitaria a la sociedad, que nos va a costar un huevo comparado con lo que nos va, con la cantidad de agua que vamos a tener que darle, Claro. que vamos a usar en nuestros procesos productivos. Y entonces vamos a tener un círculo virtuoso. Por un lado, nosotros vamos a ser mineros, pero por otro lado, vamos a estar entregando agua en un valle que es desértico, que el agua es muy apreciada. Entonces podemos solucionar una demanda social y además podemos satisfacer la demanda de agua a la minería de ese valle que es gigantesca sin tocar una sola gota de agua del continente ni de los ríos. Los argentinos, si quieren agua del océano, tienen que cruzar al Atlántico, que está cerca de 2000 kilómetros hacia el este. La solución de ellos de puerto y de agua tiene que ser por el lado chileno por un tema de CAPEX. Y este valle es el que tiene que ser lógico, así que nosotros estamos súper esperanzados, estamos con estudios importantes para apuntando a llegar a 4000 metros con una red de distribución. Así que este proyecto lo tenemos muy esperanzado, es muy entretenido y salió de los negocios de la minería. Y un proyecto propio de la empresa, del management nuestro, que está muy entretenido, la verdad. Esperamos ver monetizarlo luego. Perfecto, pero ¿estáis ya en conversaciones, digamos, con otras Varias empresas? partes, sí, 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 tenemos MOUs con varios actores relevantes del área, varios actores. Perfecto. Son MOUs, Ah, entonces no te puedo, no, por no, no está claro, está claro, salía, está claro. pero estamos claro, estamos con hartas conversaciones con actores. La fase uno cuesta 151 millones de dólares. ¿Cómo pensáis financiar eso y en qué momento tenéis pensado iniciar la construcción? Ya, mira, la fase 2 y 3 son hipotéticas, ya son Sí. estudios conceptuales. La fase uno no es hipotética, esa tiene prefactibilidad y eso es asociado indivorciable de Hot Chili. Es la fase minera de Hot Chili, así que eso va de la mano con Hot Chili. No se puede hacer minería sin agua y la única razón de existencia de Wasco Water fue por Hot Chili para la minera. Entonces, la fase uno siempre asociada a la minera. Nosotros estamos presentando el estudio de impacto ambiental para el primer cliente, que es Costa Con Fuego. Chile. Muy Claro, bien. claro. Y entonces, ¿es probable de que antes de que se haga la decisión de construcción de la mina ya esté hecha el canal de agua o No, hasta que no haya construcción se va a construir al mismo tiempo. al mismo Esas dos tiempo? cosas se van a construir al mismo tiempo. Claro. Perfecto. Eso es porque ese canal alimenta solo a la mina. La primera fase alimenta solo a la mina. Claro. Am, los 151 millones de CAPEX, ¿los va a poner Hot Chili o los va a poner la empresa que habéis hecho o lo va a financiar Hot Chili hacia la empresa? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, eso lo estamos analizando ahora. Pero eso siempre, sea por CAPEX o por tarifa, va en el CAPEX o en la tarifa. O sea, al final, tú Ah, voy a muy hacer bien. O sea, que se vais a pagar X para claro. cada litro de agua. Y eso vale para la minería vale para todos los proveedores de grandes servicios, en la energía también. O sea, tú en la energía puedes pagar la línea de transmisión Mm. y va a ser un costo que va a incrementar tu costo operativo, que va a ser en el fondo generación más el costo asociado al capital de lo que te costó. ¿Cachai? Va a ser un delta mayor.
Y eso tenés que verlo tú con tu gente financiera, si quieres hacerlo eso, o si te lo construye la operadora y te lo cobran ellos en la cuenta, que también es perfectamente asible. Y ese mismo modelo es con el agua. Pueden pagar ellos, construir, en el fondo, esas son decisiones que estamos sacando ahora. Muy bien, muy bien. Y que van a estar definidas importantemente por Project Finance, que todavía queda un poquito de tiempo para definir. Perfecto. Em, pues vamos a hablar un poquito de la financiación. Has dicho que habéis hecho un incremento de capital de unos 40 millones en febrero del 26. Tenéis un market cap a día de hoy de sobre unos 300 millones. Por lo tanto, entiendo de que estáis bien, tanto desde un punto de financiación e incluso desde un punto de market cap, que podéis estar más o menos, digamos, descontentos, o el hecho de decir de si estáis o no en el market cap adecuado, pero sí que es verdad de que, como has dicho, habéis multiplicado por tres de lo que estaba anteriormente. La primera pregunta sería, ¿estos 40 millones hasta dónde llegarán, ¿no? ¿Llegarán hasta final de año para poder hacer el PFS, para poder hacer el impacto ambiental? Sí, estamos financiados por todo un año, está hablando de millones de dólares australianos, en todo caso son los 40, ya son, para que el resto de la gente sepa, son alrededor de 28 millones de dólares americanos. Esto nos financia hasta el próximo año. Hoy día financiamiento existe de varias formas, ¿ah? Hoy día uno no solo tiene que pedirle plata a los accionistas, hoy día hay posibilidades de streaming, offtake, royalties que están arriba de la mesa y la verdad es que hay un mercado que Muy está bien. bastante intencionado de financiar. Y estas opciones que estás diciendo, ¿no? Pues royalty streaming, o incluso puede parte del agua, o todo esto lo estáis pensando más para, uno, sobrevivir, digamos, estos 2 o 3 años que os quedan, o más para la financiación futura del proyecto. Mira, estamos también, como te comentaba alguna vez, estamos con un proceso liderado por el Bank of Montreal. Sí, Estamos buscando un partner estratégico minoritario con un proceso bastante avanzado que también es probable que cuando ingrese vamos a tener una capitalización importante por ese lado. Entonces, las formas de financiamiento tenemos varias fuentes abiertas que estamos analizando. y este partner sería para hacer una joint Para venture, llevar, digamos. claro, no, no, para que se sume a Hot Chili, pero para que nos lleve a la construcción de la mina, para que hayamos de la mano a la Vale. construcción de la mina. Y, Eh, y, y este, y este partner, ¿estáis buscando un partner financiero, digamos, o estáis buscando un partner que sea una major que tenga interés para poder entrar? Mira, yo creo que estamos analizando, hoy día el mercado está muy caliente, hay muchos actores que quieren entrar, estamos Ajá. buscando la mejor alternativa para accionistas. Yo veo como management, es siempre muy interesante los... Mira, yo creo que los que estamos en la industria nos pasa que sabemos que pastelero tus pasteles y que existe una división de trabajo importante y que fue muy bueno traer a gente que ha hecho las cosas antes. Entonces, las majors en general son atractivas porque tienen más expertise en Mm, construir. Se ha dicho eso, todos usan al final las mismas empresas de ingeniería, todos estamos haciendo las mismas cosas con un poco, el círculo minero no es tan grande tampoco. mm. La alternativa, el mandato siempre es mejor retorno a los accionistas. Entonces es una ecuación bien interesante que hay que llevar adelante. No sé cuál es la respuesta, Madeo. La verdad es que no sé cuál es la respuesta y cuál va a ser nuestro partner. Lo que sí sabemos es que tenemos varias opciones arriba de la mesa y que tenemos que ser muy cuidadosos para elegir la que más convenga a nuestros accionistas. Muy Para bien. llevarnos a la etapa de construcción, que es lo que al final, pero que es lo que más El queremos. accionista quiere, está claro, está claro. Claro, Ah, claro. antes de terminar y antes de hacer un poco de recap, me gustaría hablar un poco contigo de algo que hemos hablado antes, ¿no? Fuera de micro, que era un poco sobre el ciclo, ¿no? Del cobre. Am, Estamos en un momento, tú mismo lo has dicho, en un momento caliente donde la cotización, creo que has dicho, estaba 6,8, 6,9, por lo tanto, máximos o precios muy elevados.
Y hay gente, ¿no? Que lo estábamos diciendo, que dice que esto puede durar 10 años, puede durar 15 años porque está muy restrictivo, pero tú mismo me decías que tú los has vivido de todos los colores, ¿no? Y habéis pasado momentos muy, muy duros. Entonces, me gustó mucho la reflexión un poco que hiciste y creo que es hasta interesante para todos esos inversores que están en el cobre, ¿no? Que pueden llegar a entender esa experiencia tuya y cuál es un poco la visión de alguna forma que tenéis en general en la industria. Sí, miren, yo creo que una forma de resumir, Amadeu, la Mm, industria minera es que tarde o temprano la fiesta se acaba. Ya alguien tiene que pagar la luz. Eh, la industria es cíclica, es un ciclo que se observa muy bien. Yo cuando entreno no sabía, no lo había visto, pero después de vivirlo una vez y volver a ver este ciclo al alza importante, en donde se vuelven a cometer un poco, o se ven los mismos excesos del siglo pasado, eh, es bien divertido en el fondo, se ven las mismas características. Y quizá en este siglo lo que sí existe es que se ve mucho menos capacidad de suministro, se ve menos proyectos. No hay proyectos creíbles que se puedan meter al sistema. En Chile tienen Marimaca, mm, tienen Vizcachitas, bueno, de Capstone, que es Santo Domingo, pero ese es de Majors. Dejemos las Majors de lado, porque las Majors tienen expansiones que son realistas, eso sí se los doy. Y dejemos de lado las que son de menos de 50.000. Marimaca 50.000 de fino, pero menos de 50.000 seguramente no mueve mucho la aguja. Pero sobre eso son muy poquitos. Yo me acuerdo que en el siglo pasado, el 2010, cuando yo estaba entrando por lo menos, claro, habían hartos proyectos, se veía potencial de crecimiento más o menos, si no rápido, se pensaba que era más rápido, se veía mucho potencial en geológico. Uno decía, bueno, acá hay mucho donde explorar. claro. Hoy día eso no es así, hoy día se ve mucho potencial geológico, pero verde, o sea, hay que ir a buscar. Tú puedes decir Argentina o Chile, no están áreas que no están exploradas, pero la exploración verde tiene chances de éxito súper bajos, ¿cachai? Mm, Es cero intensiva punto de tres capital, por mil o algo así, era es muy... ridícula. Yo encuentro, por nosotros siempre decimos, yo siempre, mira, rule of thumb, esta norma es mía, pero lo que opina José Ignacio Silva es que 3%, menos del 3% de un sondaje exploración verde tiene chance. Si le pegáis, jackpot, súper bueno. Y puede ser rico, pero pegarle es muy difícil. Necesitas mucho capital, porque como es tan difícil, es como tirar dados. Tú lo que más querías es tirar la mayor cantidad de veces dados posible, a ver si te sale un 6. Entonces tienes que meter mucho sondaje. Y eso hoy día no se ve, no se ven proyectos nuevos. Y eso yo creo que estructuralmente es lo que más veo diferente de la vez pasada. Por eso yo creo que efectivamente hay una esperanza, o puede ser que este ciclo sea más largo. Además, veo que hay mucho apetito por los concentrados. El hecho de que los TCR charges, los costos de procesamiento y refinación, estén en negativos, Mm, es muy importante, es muy choqueante, weón, porque es el equivalente a que la persona que te va a dejar la pizza en Uber te pague él un fee por ir a dejártela. claro. Cuando uno procesa, no sé si la gente sabe, pero básicamente uno manda un concentrado a una planta, lo que uno históricamente, en los últimos 100 años, uno deja el producto y en la planta te dice, miren, usted me pasa $100 o $80 y yo le entrego el metal. Mm, Pero hoy día hay tanta capacidad instalada y tan poco concentrado que, que la relación cambió completamente. Y hoy día las plantas te están diciendo, yo te pago para que tú me mandes tu concentrado a mí y yo gano por otro lado, pero tú por favor tráeme tu concentrado y yo te pago a ti. Entonces imagínense el cambio de tectónico paradigma, claro. de paradigma que es esto a nivel de industria. Esto pasó recién ahora en los últimos, yo diría, 18 meses, Mm, lo que te implica que, y bueno, y con un cobre que hoy día está a más de $6, mm, con
con un suministro que no sabes por dónde viene, simplemente no sabes por dónde viene. Hot Chili, Cortafuego, es un proyecto grande, pero son 100.000 de fino, y para 4 años más, y somos los próximos. Entonces, ¿de dónde voy a sacar más cobre? Si no hay, ya África Central, que tiene sus propios problemas, que tiene sus propios problemas de jurisdicción. Pero el resto es complicado, está súper complicado el suministro de cobre. Y eso hace pensar que este ciclo debería ser más largo. Como sea, uno siempre que ya estuvo en el ciclo y que se cayó y que vio todas las cosas súper bonitas, también sabe que esto es una silla musical, el juego, y que a veces se corta la música y se apaga la luz. Así que hay que tener mucho cuidado. Esto no dura para siempre. Y mientras dure, hay que invertir todo lo posible para avanzar a la mina, porque ya construida la mina, esa mina no va a parar No nunca. para. El Está claro. problema es que no construida, ese proyecto se frena hasta el próximo ciclo. Pues perfecto, José Ignacio. Creo que hemos repasado todas las noticias y las novedades de Hot Chili. Ha quedado súper claro el porqué de la nueva aproximación del proyecto, cómo la verde influye en los economics y en las nuevas acciones a tomar. También hemos visto claro de que la política y el proyecto pues están de la mano y que parece que las estrellas se han juntado para que sea mucho más factible poder realizar este proyecto. Sin más, agradecerte otra vez que hayas podido venir, que nos hayas podido explicar y con ganas de seguir como Hot Chili va avanzando en el proyecto. Oye, Amadeo, muchas gracias a ti, nos encanta estar en tu programa. Así que muchos saludos desde Chile y gracias, pues, y a todos los que nos escuchan. A ti. Chao, chao, que estés bien. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeo Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeo Bonet y esto es Charlando de Minas.